Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y prevención. Con este programa no pretendemos reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de naturismo ni de medicina alternativa. Este es un programa que quiere llegar a todos sus hogares tratando de hacer un proceso educativo, de orientar, de informarles a todos ustedes las cosas buenas y positivas de la salud, sin entrar en discordia, sin entrar en procesos distintos al de familiarizarlos con la salud. Eso es lo único que queremos nosotros con este espacio. Y con todos esos correos electrónicos, llamadas, informes que ustedes nos dejan, ¿nosotros qué hacemos? Contactamos todos los especialistas para que ellos les cuenten a ustedes qué se puede hacer en bien de la salud. No es un producto para comercializar productos, este es un producto totalmente educativo. Y así quiero que ustedes lo vean. Hay un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes. Viene acompañado de un segundo libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia. Y cuando uno habla de las 100 enfermedades más frecuentes, es cierto, casi siempre las personas están presentando en el grosso de la consulta las mismas cosas, pero lo que uno sí se da cuenta es que cada enfermedad tiene causas muy diferentes. Y una de las cosas grandes que nosotros nos estamos encontrando en la consulta es, al ampliar, digamos, algunas preguntas que deben de considerarse en la historia clínica, es: ¿usted es o no feliz? ¿A qué le achaca lo que usted tiene? Y cada vez uno se encuentra que la enfermedad va más relacionada con los estados emocionales. Y entonces uno habla con los psiquiatras amigos y nos dicen: estamos encartados, porque entonces ya todo lo que de pronto no tiene solución en la farmacopea, es decir, lo que no se soluciona con una acetaminofén, omeprazol, diclofenaco, lovastatina, entonces es de psiquiatría. Y ellos están muy preocupados porque saben que no es de psiquiatría, son problemas realmente orgánicos. Pero sí hay un contexto muy grande en el proceso de la enfermedad en lo emocional. Por eso nosotros siempre nos apoyamos en Manizales y en Pereira de la parte de la psicoterapia, la parte de la psicología vista desde un punto integral. Y tocamos el tema todos los días de las píldoras de optimismo y hacemos programas de diferentes temas con este grupo de psicoterapeutas que nosotros llamamos la Clínica de la Felicidad. Y quiero que estén muy atentos cada día a estos aspectos y reflexionen ustedes allá en sus casas en la que le achacan la enfermedad que tienen y si realmente son o no felices, porque eso sí realmente lleva a la enfermedad. Esto es algo importante porque hoy estaremos hablando de este tema. No estaremos haciendo hoy el tema libre, pero queremos desarrollar este tema que es bien interesante para todos ustedes. Antes de esto voy a dar algunos informes. Las personas que nos han preguntado en Medellín pueden conseguir toda la línea de medicamentos en Estar Bien, que queda en el Parque Otero, y el teléfono es 231-9970, 231-9970, Estar Bien. En Cali, en todas las droguerías Alonso, en Nueces y Semillas en Bucaramanga, donde tenemos un programa de radio en Todelar de 10 a 11 de la mañana, de 10 a 10 y media de la mañana. Y queremos que todos ustedes cada vez tengan más facilidades para tener toda esta información acerca de la línea de medicamentos y los libros. También quiero que vayan agendando el próximo 7 de junio, que es la Feria de la Salud y de la Belleza en Expo Futuro en Pereira, que queda al frente del estadio de Pereira. Allí se va a llevar a cabo la Feria de la Salud y de la Belleza y estaremos haciendo una tarde académica, entrada libre, no tienen que pagar nada. Esto es una actividad patrocinada también por la Policía Nacional.
y allí vamos a estar en conferencias Albert Ronald Morales, autor de los libros de frutoterapia que viene de España. Va a estar Leandro Prieto, autor de los libros de Poder Mental, y estaré dictando también unas conferencias sobre intoxicación de hígado y de colon y metabolismo. Entonces quiero que ustedes programen esta agenda. Hoy estaremos desarrollando este espacio con Eduardo Henao Ceballos, una persona muy reconocida en nuestra región, no únicamente como psicoterapeuta, sino como hipnólogo clínico. Y además autor de unos libros muy interesantes sobre la interpretación de los sueños. Quiero que estén muy atentos porque así como en la medicina ortodoxa ya hay tantas posibilidades terapéuticas, la psicoterapia y la psicología también la tiene. Y una de ellas tiene que ver con la hipnosis. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al Alcagraz. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkgon, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkgon, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Muchas personas se preguntan
el proceso de la enfermedad, de dónde puede venir. Vivimos de muchos recuerdos. Es muy triste ver cómo esas cicatrices psicológicas nos quedan tan marcadas que en ese repetir, en ese recordatorio permanente, terminan haciéndonos daño. Tanto va al cántaro al agua que hasta que se revienta, dicen. Y así puede pasar con los recuerdos, los sueños. Y la gente dice, es que no soy capaz de quitármelo de la mente. Doctor Eduardo Henao, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y este es un tema que es de pregunta todos los días. Doctor Jorge Enrique, es un verdadero placer estar aquí de nuevo en Conexión Vital y a usted por su amable invitación. Muchas gracias. Doctor Eduardo, usted recibe pacientes remitidos de muchos profesionales y usted ha compartido mucho tiempo cámaras de televisión, Buenos Días Eje, Conexión Vital, en fin, entre mujeres. Y siempre nos encontramos con la práctica y la experiencia médica que muchas enfermedades tienen un contexto del alma, psicológico, afectivo, pero mucho está en el recuerdo. ¿Qué efecto puede tener? Y hablar un poco de esa técnica que usted ha experimentado tanto, que es la hipnosis. Bien, el proceso del crecimiento, la formación y estructuración de la personalidad se va generando a base de improntas, entendiendo como impronta una impresión indeleble, como la que se produce con un hierro al rojo vivo para marcar la madera o para marcar el cuero del ganado, o con un troquel de acero para grabar un motor o una placa metálica. Son impresiones indelebles. De hecho, el ser humano estructura y desarrolla su personalidad temprana en los terrenos de la infancia a base de improntas. Las más esenciales están determinadas a los 7 años. A los 7 años ya hay un perfil de personalidad estable. Hace que la persona, por así decirlo, esas impresiones afecten su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de comportarse. Sobra decir que si esas improntas, esas impresiones estuvieron cargadas con afecto, con ternura, con amor, con respeto, la estructura de la personalidad será en sus bases muchísimo más sólida. Pero si hay un desamparo aprendido, si hay hostilidad, si hay agresividad, si hay carencia de afecto o de respeto, esa estructura de personalidad se torna maleable y al emerger a la adolescencia y a la adultez, la persona arrastra, por así decirlo, esa sombra del pasado sin darse cuenta, le enturbia el presente y le impide que la persona pueda ser feliz y realizarse a cabalidad. De allí la importancia de que las respuestas que se han presentado en el comportamiento derivadas de estímulos inadecuados en los terrenos de la infancia son determinantes como recuerdos que de alguna manera están gravitando, robando energía a la parte consciente, minimizando las capacidades de la persona y en consecuencia obstaculizándole su desarrollo y su armonía interior. Y eso permanece. Mientras la persona no logre, por así decirlo, a través de un acto de interiorización, a través de un proceso psicoterapéutico, o más aún, con una herramienta maravillosa, la más antigua en la historia de la humanidad, la hipnosis o hipnotismo, que es una herramienta que nos permite llegar a la parte profunda de la personalidad, llámelo inconsciente, subconsciente, yo profundo, como quiera. Esa parte profunda de la personalidad, allí están esas huellas. La hipnosis es un camino expedito que nos permite sacar, extraer estos recuerdos que están cargados de energía negativa y que están perturbando el comportamiento de la persona. O sea, esas impresiones quedan allí y determinan muchas veces el carácter, el comportamiento o la personalidad global. Yo tenía la oportunidad de saber de Eduardo Henao Ceballos hace muchos años y tal vez unos 15 años atrás acudí a muchas de sus conferencias y hacía ciertos procedimientos
de hipnosis. Muchas personas me preguntarán en qué procedimiento uno debería buscar este tipo de terapias, porque sí, ustedes pueden llegar con un duelo, una muerte de un ser querido, su pareja, infidelidad, bueno, tantas cosas. Entonces dicen, no, yo no voy donde un psicólogo porque entonces me va a decir que lo olvide, que cambie de actitud. Pues es como esa parte del habla, ¿cierto? El poder de la palabra. Pero hay terapias que van más allá de la palabra, que es la hipnosis. ¿Cómo poder uno entrar a activar esos recuerdos desde la hipnosis para descodificar ese grabar que nos ha quedado del recuerdo? Doctor Jorge Enrique, aconsejar psicológicamente es un error técnico, porque ubica a la persona frente a una imagen de autoridad que de alguna manera está emulando la figura paterna. Y si esa figura paterna fue inadecuada en los terrenos de la infancia, los consejos realmente no sirven para nada, lamentablemente. Y así lo dicen muchas personas. Aconsejar es un error técnico. Es muy difícil, sí. Pues ver la psicología desde aconsejar es un error total. Completamente, completamente. En consecuencia, el terreno de la psicología como medio de comunicación exitosa que nos facilita la posibilidad de generar, por así decirlo, un nivel de confianza, una empatía, una transferencia, un rapport, llámelo como quiera, generar ese nivel de confianza para que el paciente tenga la posibilidad de abrirse y sacar a relucir su interioridad, es uno de los mecanismos que nos permite la ciencia de la salud mental. La hipnosis, como escalpelo psicológico, nos permite ir un poco más allá, a la profundidad de la persona y facilitar que ese contenido traumático pueda emerger, descargar la energía que tenía asociada y en consecuencia operarse un proceso de sanación o de su curación. Hago énfasis en algo que me parece muy importante. No se cura con hipnosis, se cura es en hipnosis. O sea, esta herramienta facilita que la persona pueda llegar con facilidad a los recuerdos perdidos de su temprana infancia o de una vida anterior que permitan, por así decirlo, mediante su extracción al campo consciente, desconectar esa energía que genera síntomas. Hemos visto terapeutas reconocidos a nivel internacional que hacen estados de hipnosis a los pacientes. Entonces, están con su paciente y vean unas imágenes ustedes ahí, bueno, duerma. La persona entra en un estado de sueño y a través de la palabra ustedes empiezan a descodificar a la persona. Pero muchos dicen, a mí me da temor que me duerman, que me quede dormido, ¿qué tal? O que en esa hipnosis termine yo despertando cosas que no debería hacer. Así como ustedes compran un medicamento y puede decir contraindicaciones. ¿Existe lo mismo con la hipnosis? Bien, la pregunta es importante en razón a que obedece que uno de los factores que se interponen en el camino del hombre son sus miedos espectrales. El miedo, por así decirlo, es una de las emociones que más afecta la respiración y que más impide la realización y el desenvolvimiento de las capacidades que el ser humano tiene. En consecuencia, cuando un consultante llega solicitando ayuda profesional, se establece que el primer paso es generar un rapport o una transferencia positiva. ¿Cómo se genera? Despejando los temores y los miedos que la persona puede estar abrigando en ese momento. No interesa lo que yo pienso, interesa lo que el consultante cree, lo que está pensando y lo que está sintiendo. Si respetamos desde un comienzo esos temores fantasmales que la persona ha nidificado en su mente desde hace mucho tiempo o en forma reciente y logramos decodificarlo, facilitamos el terreno acceso fácil a la parte profunda, a ese estado alterado de conciencia que lo constituye la hipnosis. O sea, nosotros manejamos dentro de la ética el principio de respeto a la individualidad y al sistema de creencias
que tiene el paciente. Metiéndonos dentro de ese sistema, nosotros logramos, a través de la palabra, a través de los silencios, a través de los movimientos o de los gestos, hacer que la persona comience a modificar su sistema de creencias, comienza a cambiar y en consecuencia se libera de los síntomas. Vamos a hablar de enfermedades entonces. En días pasados yo atendía a una persona con un problema de insomnio y yo le decía, ¿a usted a qué le achaca el insomnio? Y es que a mí me da miedo dormirme. Tengo temores cuando estoy dormido, a los sueños, a las pesadillas y demás. Y esta persona, para no dormirse, entró en una enfermedad que se llama insomnio. Y esto fue hace unos meses atrás y usted la atendió y le hacía ciertas terapias y la persona sin ningún medicamento recuperó el sueño. ¿Cómo, hablando de esta patología que es tan frecuente, tan triste además, el no poder dormir, cómo a través de estas terapias, como digo yo, distintas a las del habla, ¿cierto? Porque una cosa es que yo me siente, sí, con el psicólogo y pueda entablar una relación muy importante que además es fundamental también en la historia clínica, ayuda a entrar en una terapia profunda que pocas personas hacen dentro del campo de los profesionales de la salud, que es la hipnosis. ¿Cómo esa persona pudo haber recuperado el sueño? ¿Cómo una persona con una patología tan frecuente como el insomnio puede salirse de esos miedos y recuperar el sueño? La psiconeurolingüística, una ciencia en psicología que nos permite el acceso, por así decirlo, directo al cerebro a través del movimiento ocular, nos facilita, por así decirlo, reprocesar o desensibilizar. Sabemos que en la comunicación nosotros le damos un gran énfasis a las palabras. Hacemos filigranas, malabarismos con las mismas en nuestra comunicación, pero eso transmite poco, las palabras solo dan el 7%. El 55% de la comunicación lo da el lenguaje no verbal. Los gestos, las actitudes, las posiciones facilitan. Cuando uno conoce este sistema de comunicación, tiene la capacidad de ejercer un mayor grado de influencia positiva sobre las personas para que se beneficien. No solamente eso, el facilitar herramientas dentro de la inteligencia que posee la mente facilita que el paciente se dé cuenta de que tiene instrumentos maravillosos para desconectar los síntomas en un momento determinado. La perseverancia en la aplicación de esas estrategias, llámelas tips o herramientas como quiera, facilitan generar cambios. Cuando la persona le suministramos estas herramientas y comienza a aplicarlas, se da cuenta de el gran potencial que existe en su interior, el desconocimiento que tenía de esas maravillosas potencialidades como le ha dotado Dios y la naturaleza, y que el simple hecho de descubrirlas y aplicarlas le facilita superar una cantidad de enfermedades. Yo quiero que ustedes estén muy atentos después de este corte de comerciales, porque voy a hablar de un tema que nosotros no podemos desaprovechar, porque a nivel nacional hace también no mucho tiempo se hicieron campañas muy grandes para personas que querían dejar de fumar, que querían dejar adicciones, licor y demás, a través de la técnica de la hipnosis. Y entonces uno decía, ¿por qué tenemos que esperar que lleguen personas de otros países a hacerlo cuando personas con una amplia experiencia y conocimiento en eso? Y uno veía muchísima gente detrás y con resultados excelentes además para las adicciones. Después de este corte comercial vamos a hablar de esto, porque si tenemos estas personas acá, estos profesionales de la salud que nos hacen esas terapias a través de la hipnosis, ¿por qué no aprovecharla cuando estamos buscando tratamientos diferentes a los medicamentos o a hospitalizaciones y demás a través de estas técnicas de hipnosis? Ya regresamos después de este corte comerciales. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto
que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884 8055, Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular, Basulati. Entonces vamos a hablar un poco de esas otras cosas diferentes, terapéuticas que se pueden utilizar. No siempre el insomnio tiene que tratarse con medicamentos, ni todas las gastritis, ni las adicciones con hospitalizaciones, ni los problemas de ansiedad para comer, entonces tengo que tomarme un ansiolítico, cuando tenemos que buscar es el trasfondo. Y hoy quiero que ustedes conozcan que hay más allá de la psicología, que es esa grande parte que tenemos nosotros a través de la mente, del pensamiento, y cómo podemos organizar ese rompecabezas allá, para que el organismo empiece a responder en el proceso de la enfermedad. Hablemos un poco de esas técnicas, y hablo de estas porque ustedes han oído hablar y han visto en canales internacionales que se hacen programas de hipnosis para un grupo de personas, y entonces para dejar de fumar, para bajar de peso, para los problemas de insomnio, y en fin. Y eso lo tenemos acá, con una persona que tiene más de 40 años de experiencia en esto, que tiene una gran cantidad de pacientes, y que bien vale la pena ustedes conozcan ese procedimiento terapéutico. Doctor Eduardo, ¿qué hacer en esos casos? Bien, el ser humano en múltiples oportunidades recurre a los llamados mecanismos de escape. Está generalmente acostumbrado o adiestrado a buscar la solución fuera, cuando en realidad de verdad existe en su interior. Buscamos la felicidad, buscamos la verdad, el conocimiento afuera, y en realidad reside en nuestro propio interior. ¿Qué es lo que se hace a través de la hipnosis? Redireccionar esa brújula cerebral que la lleva a la persona muchas veces a buscar esos puntos de apoyo, esos bastones psicológicos de las adicciones, para que encuentre ese apoyo en su propio interior y en consecuencia se libere de esas adicciones. O sea, es un proceso elemental y simple para la ciencia cuando se logra visualizar ese mecanismo que permite interiorizar a la persona y despertar los recursos que tiene latentes. No es que la hipnosis dé poderes especiales, no, pero sí esas facultades que la persona tiene y que en un momento determinado se ven opacadas, reprimidas o restringidas en su proceso de manifestación, se liberan a través del proceso de la hipnosis. Es una forma simple realmente, es un estado alterado de conciencia que facilita que la persona, por así decirlo, pueda liberarse no solamente de las adicciones, sino de muchísimas emociones negativas que lo conducen a estados de nerviosismo, a pánicos escénicos, a estrés exagerado, a insomnio, a la bulimia, a comer exageradamente. Y bien, hay una cantidad de síntomas que muchas veces en su represión llevan a que la persona comience a somatizar, y entonces encontramos lo que médicamente se habla de enfermedades nerviosas o psicosomáticas, cuando la causa de la enfermedad no es una patología orgánica, sino un problema psicológico que la persona tiene reprimido y que se está manifestando
por la vía física, no por el órgano más enfermo, sino por el más débil. Tenemos una comunicación todavía en la línea. Adelante con la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Eduardo. ¿Es posible por medio de la hipnosis manejar una niña que dicen que ella tiene problemas de hiperactividad? Lo que pasa es que, como usted sabe que hoy en día todos los comportamientos de los niños lo definen es a través de la hiperactividad. Entonces, a ver si es posible pues no suministrarle esa droga que manda el psiquiatra, que es una droga demasiado fuerte, sino como por medio de la hipnosis hacerle el tratamiento a la niña de la concentración. Gracias por su pregunta. Bueno. Sí, evidentemente la hipnosis es una herramienta que facilita, por así decirlo, el proceso de controlar no solamente las emociones, sino la capacidad de concentración. Sin embargo, hay una fórmula muy elemental y muy simple. Los médicos suelen recetar, se respeta la Ritalina, para estimular, por así decirlo, el freno a la hiperactividad. El mismo efecto lo tiene la cafeína. En vez de darle la Ritalina, dele cafeína y va a encontrar con el tinto, va a comenzar, por así decirlo, a frenarlo. Porque este comportamiento de inquietud se debe a que unos cables dendritas que van de la región límbica al neocórtex no se han desarrollado todavía. Y entonces la Ritalina lo que hace es estimular para que esos cablecitos, por así decirlo, se desarrollen y se formen. La cafeína tiene ese mismo efecto. Lo que pasa es que al médico le quedaría muy incómodo recetarle que tome tinto en vez de la Ritalina. Tenemos otra comunicación. Adelante con la pregunta. Se nos cayó la llamada. Si intentan, por favor, este programa estamos en directo. Está habilitada la línea 018-127-222 para que ustedes resuelvan las inquietudes. Muchos pacientes que nos llegan a la consulta, doctor Eduardo, por problemas de obesidad, la justifican por la ansiedad. No es que yo tengo mucha ansiedad y estoy comiendo. Tienen dos opciones: o se empepan tomando una cantidad de medicamentos o buscan una opción como la hipnosis, que la hemos visto, vuelvo y repito, a nivel internacional con muchos terapeutas a través de esta técnica de hipnosis con resultados maravillosos. ¿Cómo manejar este proceso de ansiedad de comer como resultado del paciente obeso? Dentro de los llamados códigos culturales se ha logrado descubrir que la obesidad para la generalidad de las personas no es un problema. Lo primero que tiene que tomar conciencia es que para ellos la obesidad no es un problema, sino una solución que le permite retirarse ¿de qué? De abusos sexuales. Generalmente, cuando la persona que ha sido abusada sexualmente inconscientemente recurre a la comida para adquirir la obesidad que la va a defender contra esos abusos o acosos sexuales. Al tomar conciencia de que la obesidad es, por así decirlo, una forma de retirarse de conflictos o problemas inconscientes relacionados con impresiones negativas, la persona comienza a darse cuenta de que tiene la capacidad de direccionar, por así decirlo, la solución a su conflicto buscando en su interior. La hipnosis contribuye, cuando la aplicamos, a que la persona comience a controlar esos niveles de ansiedad que lo llevan a la necesidad de estar comiendo y comiendo y comiendo. Muchas veces nosotros decimos que la comida es símbolo de amor. Dar comida es dar amor. Cuando vamos, si hacemos una visita, por buena que esté la conversación, si no nos ofrecen siquiera un tinto, salimos incómodos porque no se nos dio esa muestra de amor. De allí que muchas personas que experimentan ansiedad por falta de afecto buscan darse amor a sí mismos a través de la comida. Repito, es un mecanismo de defensa. La hipnosis permite desentrañar estos significados en la mente inconsciente y al modificarlos se operan los cambios. Tengo otra comunicación. Adelante con la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos por el programa, soy fiel oyente. Gracias. Adelante. Mi pregunta es la siguiente, pues no tengo nada que ver con el programa, pero es que tengo un joven de 17 años, el cual sufre ataques epilépticos.
Sí. Igual, ya le hicimos el examen que el doctor ordenó y no encuentra nada, entonces pues para ver si se podía tratar por medio de esos productos que ustedes ofrecen tan maravillosos. Muchas gracias, feliz tarde. A usted muchas gracias. Sabe que esa llamada sí tiene mucho que ver. Porque entonces uno llega a la persona y le dice, bueno, tengo epilepsia, ¿cierto? Convulsiones. Y le hicieron el electroencefalograma, que mide las ondas alfa, beta, teta y gamma del cerebro. Y sale normal. Y a veces uno puede hablar con estos pacientes televidentes y doctor Eduardo, y uno encuentra personas con unos estados de ansiedad, de lo que decía ahorita una señora, de que están tildados de hiperactivos, o son personas muy irritables, o son personas que tienen una cantidad de situaciones de tipo emocional y son muy ansiosos. Puede uno a través de estas técnicas de hipnosis entrar en un estado de relajar a esa persona para que no se estimule el cerebro de tal manera que pueda ser un complemento terapéutico. Pero yo estoy hablando de complemento terapéutico, como decía ahora también el doctor Eduardo, no es que sea la única ayuda terapéutica, pero sí sería un gran complemento. Evidentemente, nosotros diferenciamos un poquito de la epilepsia orgánica, llamada así por una alteración en el funcionamiento de las conexiones neuronales, de una epilepsia de origen psicógeno. Estas personas que sufren esas crisis generalmente ni tienen cicatrices en el rostro por caídas o golpes que tengan, no tienen mordeduras en la lengua, y entonces uno se extraña. No, es que él siempre le da la epilepsia cuando llega por la noche a la casa y en consecuencia le tendemos una alfombra o un colchón en el colchón y entonces él cae y comienza a convulsionar. Pues sabemos que esa no es una epilepsia que se deba a un trastorno neurológico, es psicológico. ¿Por qué la persona realiza eso? ¿Qué finalidad tiene? Es el interrogante que nos formulamos psicológicamente y que nos permite, por así decirlo, desentrañar la intención positiva que la persona tiene a través de esta forma indirecta de llamar la atención. Evidentemente, la hipnosis es un estado que facilita una relajación a profundidad. Y si la persona está relajada a profundidad, no hay ansiedad, no hay estrés, no hay convulsiones y desaparecen una gran cantidad de síntomas de inseguridad y de nerviosismo. O sea que la hipnosis de por sí genera por este medio en su aplicación de relajar al máximo el estado del tono neuromuscular, facilitando que muchos síntomas generados por esa tensión se desconecten y desaparezcan. Volviendo a las enfermedades, doctor Eduardo, pues ahorita poníamos el ejemplo de la obesidad, el mismo caso de la última llamada, el niño hiperactivo, pero yo sigo insistiendo en el tema de la adicción. Entonces come uñas, se arranca el pelo, está fumando, es un adicto a jugar. Todas estas situaciones encuentran también una ayuda terapéutica con los procesos de hipnosis. Evidentemente encontramos que en la icofagia o proceso de morderse en las uñas es una agresividad contenida, algo que incomoda en el entorno y que la persona no puede expresarlo y entonces inconsciente y simbólicamente comienza a autoagredirse royéndose las uñas. O sea, cuando se desentraña en la comunicación cuál es el simbolismo de ese comportamiento sintomatológico, se nos facilita el acceso a la terapia y sobre todo a la interiorización en el mundo que maneja el paciente, facilitándole, por así decirlo, encontrar otros mecanismos de adaptación más exitosos y menos sintomatológicos. La tricotilomanía, jalarse el pelo, arrancarse el cabello, también es otra manifestación de autoagresión inconsciente. Sabemos que la hipnosis facilita no solamente desconectar sintomatológicamente, sino facilitar que la persona pueda, por así decirlo, encontrar una mayor estabilidad anímica y emocional y en consecuencia encontrarle mayor agrado a muchas actividades que le pueden ser aversivas, molestas o incómodas. Tenemos una comunicación, adelante. Adelante con la llamada.
¿Estamos con línea? Se cayó. Bueno, se nos cayó la llamada. Este programa está en directo. Recuerden que estos programas quedan grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, que es una posibilidad de estarlo repitiendo. Doctor Eduardo, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Alguna persona no se debería hacer la hipnosis? Bien, se ha establecido por los estudiosos dentro de este terreno que no se debe someter a hipnosis las personas que han tenido episodios psicóticos, o sea, en personas con esquizofrenia, con la llamada trastorno bipolar, pero sobre todo con la esquizofrenia y la paranoia, no es recomendable. De idéntica manera, las personas que tienen afecciones cardíacas, se puede aplicar la hipnosis, pero se recomienda que el método que se emplee debe ser muy suave, muy tranquilo, para evitar alteraciones o crisis que puedan llevar a un momento determinado a una alteración. Tenemos comunicación, adelante, ahora sí con la llamada. Chao, mi amor. Adelante. Mérmela al televisor, por favor, para que no tenga retorno. Tardes. Sí, adelante. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, es para averiguar algo si la hipnosis puede colaborar con un problema que tengo con mi esposo. ¿De qué problema? Él tuvo un problema familiar y eso hace que él haya bajado en tanto la erección y tenga eyaculación precoz. O sea que la libido se le vino al piso por ese problema familiar y no tiene absolutamente nada. Los doctores lo ven, el urólogo, y no he podido colaborarle ni ayudarle. Señora, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, se me había pasado Y por... las CPS nunca se proponen ayudarle a un hombre en ese problema. Cierto, muchas gracias, señora. Si quiere, cuelgue para que escuche la respuesta. Esta es una pregunta muy importante. Siendo todas muy importantes, esta es muy importante, porque nos llegan muchas personas con problemas de disfunción eréctil, con problemas sexuales de todo tipo, y es porque o alguna vez tuvieron una falla sexual y ya creyeron que van a seguir con el problema, o está bajo estados de estrés, de ansiedad, de tensión o un problema familiar. Doctor Eduardo, ¿cómo descodificar? Porque quiero decirles, eso que ella dice es un motivo de consulta permanente, es muy frecuente en la consulta médica. Y cuando uno pregunta a qué le achaca, hay un problema familiar, hay un problema laboral, hay un problema de pareja, hay un problema siempre de base que los llevó a eso, y creen que tomando Viagra y creen que tomando medicamentos se van a mejorar y no mejoran. ¿Qué hacer en ese caso y cómo la hipnosis puede mejorar? Hasta hace algún tiempo lo que se sucedía en el sagrado recinto del cerebro era intocable. La ciencia ha evolucionado, continúa avanzando y encuentra en la actualidad que no solamente con la hipnosis, sino con técnicas especializadas donde no es necesario muchas veces ni hablar, se puede decodificar, replantear, desensibilizar y reprocesar los recuerdos, esos recuerdos negativos que llevan a las personas a generarle angustia, ansiedad y le generan muchas disfunciones que afectan su intimidad. Se pueden desconectar, por así decirlo, fácilmente con 1 o 2 o 3 sesiones máximo, muchas veces, para que la persona recupere, por así decirlo, su capacidad de ser feliz como lo era anteriormente, sin que estos recuerdos continúen perturbándole e impidiéndole la realización plena de sus necesidades bioafectivas. ¿Cómo es de frecuente que los recuerdos lo descodifiquen a uno, le generen tanta inseguridad, inclusive la hiperhidrosis? Nos pasa mucho a las personas que tienen que hablar en público y no son capaces, empiezan a sudar y empiezan a tener hasta hipoglicemias y demás. Y es también muy frecuente cómo a través de esos estados de hipnosis puede uno mejorar esa parte de seguridad, de manejo de público y demás con los pacientes. Es muy sencillo y permítame graficar las imágenes, los recuerdos
tienen asociada una respuesta emocional. Esa respuesta emocional puede ser positiva o negativa. Los recuerdos agradables nos producen felicidad, los recuerdos tristes nos generan nostalgia, depresión, los recuerdos incómodos nos generan tensión, impaciencia. Pues bien, la hipnosis es una herramienta que permite que estos recuerdos perturbadores, estas imágenes, estos recuerdos que están cargados de esta energía negativa, a través de la hipnosis se desconectan y al desconectarlos, reprocesarlos, se desensibilizan, se elimina la parte emocional, la persona queda con el recuerdo, pero ese recuerdo ya no le incomoda. Este es un tema de muchos interrogantes, es muy amplio. Y teniendo la oportunidad nosotros de una persona con una experiencia tan grande en el campo de la hipnosis, no deberíamos esperar más o contentarnos con ver entrevistas a nivel internacional de personas que lo hacen cuando lo podemos hacer acá. Yo les voy a dar los teléfonos en Manizales y en Pereira, donde ustedes pueden tener mayores informes en este aspecto, porque el doctor Eduardo Henao desde hace mucho tiempo hace parte del grupo de nuestros consultorios y es un apoyo muy importante para nuestra consulta, y el teléfono en Manizales es el 880-3848, 880-3848 o el 884-9272. En Pereira el teléfono es 330-3975. Doctor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero decirles que teníamos una paciente para hacer un proceso de hipnosis, pero no tuvimos el suficiente tiempo, pero estaremos haciendo un programa especial ya práctico y ustedes poder ver las muchas ayudas terapéuticas que se pueden conseguir a través de esta terapia. Muchas gracias, doctor Eduardo. A usted, doctor Jorge Enrique, y al público maravilloso que nos escucha. Y a todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio. Pueden buscar en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quisé, nuestros programas, también en la página www.doctorrojas.net. Muchas gracias, feliz noche y no olviden remisión 12 de la noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.